Una ingeniera trabajaba como técnica, mientras expertos fracasaban reparando la máquina principal. Cuando tocó el panel, descubrió sabotaje y cambió su destino. Dale like, suscríbete y comenta de dónde nos ves. El silencio en el taller era ensordecedor. Solo se escuchaba el goteo persistente del aceite que se filtraba desde la máquina gigantesca que dominaba el centro de la nave industrial, como un monstruo de metal dormido que se negaba a despertar. Paloma Vázquez se quedó inmóvil junto a su carro de herramientas, observando cómo el último ingeniero alemán sacudía la cabeza con frustración, limpiándose las manos grasientas en un trapo que ya había visto mejores días. «Es imposible», murmuró Klaus Hoffmann, el especialista técnico de la empresa fabricante, dirigiéndose al círculo de supervisores que lo rodeaban como buitres hambrientos esperando buenas noticias. Llevamos 3 semanas intentando resolver este problema. Hemos reemplazado cada componente sospechoso, actualizado el software, recalibrado sensores. La máquina simplemente se niega a funcionar correctamente. El ingeniero jefe de la planta, Mario Castellanos, se pasó una mano por el rostro sudoroso. A sus 55 años, había visto muchas crisis en la fábrica de maquinaria industrial, Acero Norte, pero ninguna como esta. La máquina CNC alemana, valorada en $2 millones, llevaba 4 meses averiada y cada día de inactividad significaba pérdidas de casi 30.000 pesos. ¿Está diciéndonos que ni siquiera ustedes, que construyeron esta máquina, pueden arreglarla?, preguntó Castellanos, su voz cargada de una desesperación apenas contenida. Klaus se encogió de hombros con la resignación profesional de quien había agotado todas sus opciones. «Señor Castellanos, hemos enviado a nuestros mejores técnicos, hemos consultado con la central en Stuttgart. Los diagnósticos muestran que todos los sistemas están funcionando dentro de parámetros normales. Pero algo está bloqueando la comunicación entre el panel de control y el sistema de corte de precisión desde su posición cerca de los contenedores de lubricante». Paloma siguió cada palabra. Sus ojos oscuros se movían desde los gestos frustrados de Klaus hasta las luces intermitentes del panel principal de la máquina. En sus manos sostenía un manual técnico gastado que había estado estudiando durante las pausas del almuerzo, pero lo cerró discretamente cuando notó la mirada reprobatoria de su supervisor directo, Rodolfo Sánchez, un hombre corpulento de unos 40 años que llevaba 15 trabajando en la planta. Se acercó a ella con pasos pesados que resonaban contra el suelo de concreto. «Vázquez, ¿qué haces ahí parada como poste? Hay que limpiar toda esta área antes de que llegue la gerencia y guarda ese manual. Las técnicas de mantenimiento no leen manuales de ingeniería avanzada». Paloma sintió el familiar ardor en las mejillas. Esa mezcla de vergüenza e indignación que había aprendido a tragar durante los últimos 3 años trabajando en la fábrica, con movimientos precisos. Guardó el manual en su casillero personal y tomó el equipo de limpieza. «Sí, señor Sánchez», pero mientras comenzaba a limpiar la grasa acumulada alrededor de la máquina, sus oídos seguían captando cada detalle de la conversación entre los ingenieros. Klaus estaba explicando que el problema parecía ser una interferencia fantasma en el sistema de retroalimentación, algo que aparecía y desaparecía sin patrón alguno. «Es como si la máquina tuviera voluntad propia», comentó Klaus con amargura. «Los sensores reportan datos correctos, pero el sistema de control actúa como si recibiera información contradictoria». Paloma se detuvo. Sus manos, que habían estado limpiando automáticamente, se quedaron suspendidas sobre una mancha de aceite que formaba patrones irregulares en el suelo. Había leído sobre problemas similares en su tesis de ingeniería electrónica, años atrás, cuando aún creía que su título universitario le abriría puertas en lugar de encontrar muros en cada entrevista laboral. Sin poder contenerse, se enderezó lentamente.
Disculpe, ingeniero Hoffman. Las voces se callaron de inmediato. Klaus volteó hacia ella con expresión confundida, mientras que Sánchez la fulminó con una mirada que prometía consecuencias. «¿Han revisado los cables de conexión a tierra del sistema principal?», continuó Paloma, ignorando la tensión creciente en el ambiente. «A veces, cuando hay interferencia electromagnética intermitente». «Vázquez», rugió Sánchez avanzando hacia ella con el rostro rojo de ira. «¿Quién te pidió opinión? Eres una técnica de mantenimiento, no una ingeniera. Vuelve a tu trabajo y deja que los profesionales se encarguen de los problemas profesionales». Pero Klaus había levantado una mano deteniéndolo. Sus ojos azules estudiaron a Paloma con renovado interés. «Espere un momento», dijo el alemán. «¿Qué sabe usted sobre interferencia electromagnética?». Paloma sintió que todo el taller había quedado en silencio. Más de 20 hombres la miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio abierto. Sus manos temblaron ligeramente, pero respiró profundo, pensando en las palabras que su abuelo solía decirle: «Mija, cuando sepas la respuesta, no te quedes callada por miedo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». «Bueno, señor Hoffman, he notado que las fallas siempre ocurren alrededor de las 3 de la tarde, cuando la fábrica textil de al lado arranca sus máquinas de teñido industrial, y también he visto que los técnicos han estado probando la máquina siempre con los sistemas auxiliares desconectados». Pero «Suficiente», interrumpió Castellanos. «Señorita Vázquez, aprecio su entusiasmo, pero los ingenieros de esta empresa y los especialistas alemanes han revisado cada posibilidad. Su trabajo es mantener limpias las máquinas, no diagnosticar problemas técnicos complejos». Klaus, sin embargo, parecía estar procesando las palabras de Paloma. Se dirigió hacia el panel principal y revisó el horario de las últimas fallas registradas en su tablet. Sus cejas se alzaron gradualmente. «Interesante», murmuró. «Efectivamente hay un patrón horario que no habíamos considerado». Pero antes de que pudiera continuar, Castellanos se aclaró la garganta con autoridad. «Ingeniero Hoffman, creo que es mejor que nos concentremos en soluciones profesionales. Señor Sánchez, por favor, asegúrese de que el personal de mantenimiento se mantenga en sus tareas asignadas». Sánchez asintió con satisfacción evidente y tomó a Paloma del brazo, no con violencia, pero sí con firmeza. «Vamos, Vázquez, ya causaste suficientes problemas por hoy», mientras era escoltada hacia otra sección del taller. Paloma escuchó a Klaus susurrando algo sobre verificar interferencias externas en el siguiente protocolo, pero las palabras se perdieron entre el ruido ambiental de la fábrica esa tarde, mientras los trabajadores del turno se preparaban para partir. Paloma se quedó unos minutos extra organizando su área de trabajo. Desde donde estaba, podía ver perfectamente el panel de control de la máquina alemana, con sus luces rojas intermitentes que parecían latir como el corazón de un animal herido. Sabía que tenía razón. Lo sabía con la certeza que solo dan años de estudio y la intuición desarrollada junto a su abuelo en el pequeño taller mecánico donde había crecido. Pero también sabía que en este mundo de acero y testosterona, su voz tenía menos peso que el manual de instrucciones que acababa de guardar en su casillero. Mientras caminaba hacia la salida, pasando junto a los carteles de seguridad industrial que decoraban las paredes, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener el silencio. La máquina seguía ahí, esperando a alguien que la entendiera realmente, y ella sabía exactamente qué era lo que estaba mal. «Esther, el Mercedes-Benz plateado se detuvo frente a las oficinas administrativas de Acero Norte exactamente a las 7 de la mañana, levantando una pequeña nube de polvo que se dispersó lentamente bajo el cielo gris de Monterrey». Sebastián Morales ajustó su corbata de seda italiana y respiró profundo antes de salir del vehículo.
sintiendo el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros como una carga física, a los 32 años. Sebastián había pasado la mayor parte de su vida adulta preparándose para este momento, maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, especialización en operaciones industriales en Barcelona, 5 años dirigiendo la filial de la empresa familiar en Guadalajara. Todo había sido una construcción cuidadosa hacia este día, cuando finalmente asumiría como gerente general de operaciones de la planta principal. Pero las circunstancias no eran las que había imaginado. «Hijo, tienes 30 días», habían sido las palabras exactas de su padre, Esteban Morales, la noche anterior. «Si esa máquina no vuelve a funcionar en un mes, vamos a tener que considerar opciones muy desagradables. Y no me refiero solo a la máquina». El mensaje había sido claro. Su primera prueba de fuego como gerente sería resolver un problema que había dejado perplejos a especialistas internacionales. Failure no era una opción en el vocabulario de los Morales. Al entrar al edificio administrativo, fue recibido por Carmen Elizondo, la secretaria de dirección, una mujer de mediana edad que llevaba más de 20 años en la empresa y conocía cada rincón de la operación. «Buenos días, licenciado Morales», lo saludó con una sonrisa profesional. «Su oficina está lista y el ingeniero Castellanos lo espera para el recorrido de reconocimiento a las 8 en punto». «Perfecto, Carmen. ¿Alguna novedad durante la noche?» «La máquina alemana sigue igual, señor». Y Carmen bajó la voz. «Ya han llegado 3 representantes sindicales preguntando por usted. Los trabajadores están preocupados por los rumores». Sebastián asintió. Los rumores sobre posibles despidos masivos habían comenzado a circular desde que la máquina falló por primera vez, meses atrás, en una ciudad como Monterrey, donde las noticias viajan más rápido que los autobuses urbanos. Era imposible mantener en secreto una crisis de esta magnitud. Una hora después, acompañado por Castellanos y otros supervisores, Sebastián recorrió la nave principal de la fábrica. El contraste era notable. Mientras la mayoría de las máquinas funcionaban con el ritmo hipnótico de la producción industrial, la CNC alemana permanecía silenciosa en el centro del taller, rodeada por un perímetro de herramientas de diagnóstico y cables que la hacían parecer un paciente en cuidados intensivos. «Es nuestra máquina más importante», explicaba Castellanos mientras caminaban. «Procesa el 40% de nuestros pedidos especializados. Sin ella, no solo perdemos dinero, perdemos clientes que hemos construido durante décadas». Sebastián se acercó al panel de control, estudiando las pantallas digitales que mostraban códigos de error en alemán e inglés. Sus años de experiencia le permitían entender los aspectos básicos del problema, pero evidentemente había algo más profundo que se les escapaba a todos. ¿Cuántas personas han trabajado en esto? Nuestro equipo interno, 2 empresas especializadas de México y finalmente los técnicos del fabricante alemán, respondió Castellanos. Nadie ha podido encontrar una solución definitiva. Mientras hablaban, Sebastián notó que había personal de mantenimiento trabajando en las cercanías. Una mujer joven estaba verificando los niveles de lubricante en una máquina cercana, moviéndose con una precisión económica que llamó su atención, a diferencia de otros trabajadores que realizaban sus tareas de manera mecánica. Ella parecía estar escuchando la máquina. «¿Quién es ella?», preguntó Sebastián. Castellanos siguió su mirada y frunció ligeramente el ceño. «Paloma Vázquez, técnica de mantenimiento. Es buena en su trabajo, aunque a veces se extralimita en sus funciones». La descripción despertó la curiosidad de Sebastián. Se acercó hacia donde trabajaba Paloma, quien se había dado cuenta de su presencia, pero continuó con su tarea, verificando cuidadosamente cada nivel de fluido con una atención al detalle que contrastaba con la prisa habitual del entorno fabril. «Buenos días,
la saludó Sebastián. ¿Cómo encuentra las máquinas hoy? Paloma levantó la vista y por un momento sus miradas se cruzaron. Sebastián notó que tenía ojos inteligentes, del tipo que observa más de lo que habla. También notó que había dudado antes de responder, como si estuviera midiendo sus palabras. «Buenos días, señor. Las máquinas están, como siempre», pero había algo en su tono, una pequeña pausa antes de decir «como siempre», que sugería que tenía más que decir. ¿Ha notado algo inusual con la CNC alemana? La pregunta cayó en el aire como una piedra en agua quieta. Castellanos se acercó inmediatamente, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Licenciado Morales, creo que sería mejor revisar los reportes técnicos detallados en su oficina. Pero Sebastián mantuvo la mirada fija en Paloma, quien parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, ella se enderezó y limpió sus manos en un trapo antes de responder. «Señor, yo solo soy técnica de mantenimiento, pero sí he notado que la máquina tiene comportamientos diferentes dependiendo del momento del día. Y hay sonidos, pequeños cambios en el ruido eléctrico que...» «Vázquez», interrumpió Castellanos con tono de advertencia. «Estoy seguro de que el licenciado Morales aprecia tu dedicación, pero los diagnósticos técnicos están en manos de personal especializado». Sebastián sintió la tensión entre ambos y por razones que no terminaba de entender, se encontró defendiendo a la técnica. «Déjela hablar, ingeniero Castellanos. A veces las personas que trabajan directamente con las máquinas notan cosas que se escapan a los diagnósticos formales». Paloma lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien valorara su opinión en asuntos técnicos. «Bueno, señor, he trabajado con máquinas desde que era niña en el taller de mi abuelo, y he notado que esta máquina actúa como si estuviera recibiendo señales contradictorias, como cuando alguien trata de sintonizar una radio, pero hay interferencia de otras estaciones». La analogía era simple, pero efectiva. Sebastián se encontró asintiendo, sintiendo que había algo intuitivamente correcto en esa descripción. ¿Y qué cree que podría estar causando esa interferencia? Antes de que Paloma pudiera responder, Castellanos intervino nuevamente. «Licenciado, creo que deberíamos continuar con el recorrido. Tenemos una reunión con los representantes sindicales en 1 hora». Sebastián notó la frustración en los ojos de Paloma. Como si hubiera estado a punto de compartir algo importante, tomó una decisión impulsiva. «Señorita Vázquez, ¿podría pasar por mi oficina al final de su turno? Me gustaría escuchar sus observaciones completas sobre la máquina». La sorpresa en el rostro de todos los presentes fue evidente. Castellanos parecía especialmente contrariado, mientras que otros supervisores intercambiaron miradas de desaprobación. «¿En serio, señor?», preguntó Paloma, sin poder ocultar su asombro. «¿En serio? A veces las mejores soluciones vienen de donde menos esperamos». Mientras el grupo continuaba el recorrido, Sebastián no pudo quitarse de la mente la imagen de Paloma trabajando con esa concentración casi reverente cerca de las máquinas. Había algo en su manera de moverse, en cómo sus manos parecían entender intuitivamente el funcionamiento del equipamiento, que sugería una conexión más profunda que la de una simple técnica de mantenimiento. Esa tarde, cuando Paloma tocó suavemente la puerta de su oficina, Sebastián experimentó una extraña mezcla de expectación y curiosidad. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero tenía la corazonada de que esta joven técnica podría ser la clave para resolver el problema que había frustrado a todos los expertos. Lo que no sabía era que esta conversación cambiaría no solo el destino de la máquina, sino también el curso de su propia vida. La oficina de Sebastián Morales contrastaba dramáticamente con el bullicio industrial del taller. Ventanas amplias ofrecían una vista panorámica de la ciudad de Monterrey extendiéndose hacia las montañas, mientras que mobiliario moderno de madera clara y acero creaba un ambiente que respiraba eficiencia profesional.
Era exactamente el tipo de espacio que Remedios Castillo había ayudado a diseñar 6 meses atrás, cuando su compromiso con Sebastián se había anunciado oficialmente en los círculos sociales de la alta sociedad regiomontana. Remedios entró a la oficina esa tarde con la confianza de quien conoce su lugar en el mundo y no tiene intención de cuestionarlo. A los 30 años, había perfeccionado el arte de combinar belleza clásica con inteligencia estratégica, una combinación que la había convertido en una de las mujeres más influyentes de su generación en Monterrey. Su título en Administración de Empresas por el ITESM y sus conexiones familiares en el sector inmobiliario la habían posicionado como la pareja perfecta para el heredero de los Morales. «Cariño», lo saludó depositando un beso cuidadosamente calculado en su mejilla para no arruinar su maquillaje. «Vine en cuanto supe que habías llegado a la planta. ¿Cómo van las cosas con la famosa máquina?» Sebastián levantó la vista de los reportes técnicos que había estado estudiando, notando inmediatamente la manera en que Remedios había enfatizado la palabra famosa con una sutil ironía. «Complicado», admitió. «Es peor de lo que imaginaba. Los alemanes se fueron esta mañana declarando el problema irresolvible». Remedios se sentó en el borde del escritorio, una posición estudiada que proyectaba intimidad mientras mantenía una postura elegante. Sus ojos verdes brillaron con algo que podría haber sido preocupación, pero que Sebastián no logró interpretar completamente. «¿Y qué opciones tienes?» «Estoy explorando todas las posibilidades. Incluso hablé con una de las técnicas de mantenimiento que parece tener observaciones interesantes sobre el comportamiento de la máquina». La expresión de Remedios cambió sutilmente. Una microalteración en sus facciones que duró apenas un segundo antes de retomar su sonrisa profesional. «Una técnica de mantenimiento. En serio, Sebastián. ¿No crees que si hubiera una solución tan simple, los ingenieros especializados ya la habrían encontrado?» Había algo en su tono que incomodó a Sebastián. No era exactamente desprecio, pero sí una dismisividad que le resultó extrañamente familiar y al mismo tiempo perturbadora. «No estoy hablando de una solución simple, Remedios. Estoy hablando de observaciones de campo que podrían dar pistas sobre aspectos que los diagnósticos formales no han considerado». Remedios se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la planta industrial que se extendía debajo de ellos. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba un peso que Sebastián no había notado antes. «Cariño, ¿has considerado la posibilidad de que esta máquina simplemente no tenga arreglo? A veces lo más inteligente es reconocer cuando algo ha llegado al final de su vida útil». La sugerencia flotó en el aire como una pregunta aparentemente inocente, pero Sebastián sintió que había capas de significado que no estaba captando completamente. «¿Estás sugiriendo que declare la máquina pérdida total?» «Estoy sugiriendo que consideres todas las opciones estratégicas», respondió Remedios, volteando hacia él con una expresión que combinaba preocupación romántica con pragmatismo empresarial. «Tu padre te ha puesto en una posición muy difícil si no puedes resolver esto en 30 días». No terminó la frase, pero ambos sabían cuáles serían las consecuencias para la carrera de Sebastián y para sus planes de matrimonio. Mientras tanto, en el taller principal, Paloma se preparaba para terminar su turno con sentimientos encontrados. La conversación de la mañana con el nuevo gerente había sido inesperada, pero también había despertado esperanzas que había aprendido a mantener enterradas. Sebastián Morales había sido diferente a lo que esperaba, menos arrogante, más dispuesto a escuchar, pero también sabía que las diferencias de clase y género en el mundo industrial mexicano eran murallas que muy pocas veces se derrumbaban con buenas intenciones. Mientras organizaba sus herramientas, recordó la tarde en que su abuelo Aurelio le había enseñado a escuchar las máquinas.
Tenía apenas 8 años y acababa de perder a sus padres en un accidente automovilístico. Había llegado al pequeño taller mecánico de su abuelo como un fantasma silencioso, y él había entendido instintivamente que necesitaba algo en que concentrarse para sanar. «Las máquinas hablan, mija», le había dicho, colocando sus pequeñas manos sobre el motor de un viejo Volkswagen, «pero hablan en un idioma que solo entienden quienes se toman el tiempo de escuchar realmente, no con los oídos nada más, sino con todo el cuerpo, con toda la atención». Esa había sido su primera lección sobre la intuición mecánica que años después la habría llevado a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Estatal, pero también había sido su primera lección sobre la brecha entre lo que una persona puede saber y lo que el mundo está dispuesto a reconocer que sabe. Ahora, mirando hacia la CNC alemana silenciosa, Paloma sintió esa misma vibración de posibilidad que había experimentado de niña en el taller de su abuelo. La máquina estaba ahí, esperando a alguien que la entendiera no solo técnicamente, sino intuitivamente. A las 5 de la tarde, se dirigió hacia las oficinas administrativas con una mezcla de nerviosismo y determinación. Carmen Elizondo la recibió con una sonrisa amable pero sorprendida. «El licenciado Morales te está esperando, Paloma. Puedes pasar». Al tocar la puerta y escuchar el adelante desde el interior, Paloma respiró profundo. No sabía qué esperar de esta conversación, pero tenía la certeza de que representaba una oportunidad única para demostrar que su conocimiento valía más que los prejuicios que la rodeaban. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Remedios estaba haciendo algunas llamadas telefónicas desde su Mercedes-Benz en el estacionamiento, llamadas que podrían cambiar dramáticamente el futuro de la fábrica. Independientemente de lo que se dijera en esa oficina, el juego había comenzado, aunque Paloma aún no sabía que estaba jugando. La conversación en la oficina de Sebastián duró 2 horas y media, mucho más de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Paloma había llegado con sus observaciones cuidadosamente mentales, organizadas, pero se encontró explicando no solo patrones técnicos, sino también la filosofía de diagnóstico que había heredado de su abuelo Aurelio. «Verá, señor Morales», explicó, señalando hacia la ventana donde se veía la máquina alemana a través del vidrio. «Mi abuelo siempre decía que las máquinas desarrollan personalidades, no en el sentido místico, sino porque cada unidad acumula microdesgastes y adaptaciones únicas que crean patrones de comportamiento específicos». Sebastián se había inclinado hacia adelante, fascinado por la manera en que Paloma combinaba conocimiento técnico formal con intuiciones que sonaban casi artísticas. «¿Y qué personalidad cree que tiene nuestra máquina? Es una máquina que está confundida», respondió Paloma sin dudar. «Está recibiendo información contradictoria de alguna fuente externa, pero intermitente, como cuando alguien trata de hablar con usted mientras hay música muy alta de fondo. A veces puede escuchar claramente, a veces solo capta fragmentos». Habían repasado los horarios de falla, los patrones de error, incluso los reportes meteorológicos de los días más problemáticos. Sebastián se sorprendió de la profundidad analítica de las observaciones de Paloma, y más aún de su capacidad para explicar conceptos complejos con analogías simples pero precisas. Cuando finalmente salió de la oficina, ya había oscurecido. Paloma caminó hacia la parada de autobús con una sensación extraña de esperanza mezclada con realismo cauteloso. Sebastián le había prometido que revisaría sus sugerencias con el equipo técnico, pero ambos sabían que convencer a Castellanos y otros supervisores sería una batalla cuesta arriba. Lo que ninguno de los dos sabía era que Remedios había estado muy ocupada esa tarde, 3 días después. La situación se había deteriorado significativamente. Klaus Hoffmann y su equipo
Habían regresado a Alemania, pero no antes de emitir un reporte final que esencialmente declaraba la máquina como técnicamente irreparable bajo las condiciones actuales de operación. El documento, de 43 páginas, concluía que el problema era un defecto de fábrica fundamental en el sistema de control que solo podría resolverse reemplazando componentes cuyo costo superaba el 60% del valor de una máquina nueva. Sebastián leyó el reporte en su oficina mientras sentía el peso de la presión familiar incrementándose cada hora. Su padre lo había llamado 3 veces esa mañana, y cada conversación había sido más tensa que la anterior. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Remedios apareció en su oficina acompañada por Ramón Delgado, un hombre de mediana edad con traje caro y sonrisa de tiburón, que Sebastián reconoció inmediatamente como uno de los desarrolladores inmobiliarios más agresivos de Monterrey. «Sebastián, quiero presentarte a Ramón», dijo Remedios con una sonrisa que parecía demasiado brillante. «Ha venido a ofrecerte una solución muy interesante para el problema de la fábrica». Delgado extendió su mano con la confianza de quien está acostumbrado a cerrar tratos millonarios antes del almuerzo. «Licenciado Morales, he estado siguiendo la situación de su planta con gran interés y creo que puedo ofrecerle una salida muy ventajosa para toda su familia». Sebastián sintió inmediatamente que algo no estaba bien en esa conversación, pero decidió escuchar antes de sacar conclusiones. «¿Qué tipo de salida?» «Compra total del terreno y las instalaciones», respondió Delgado, desplegando planos y proyecciones financieras sobre el escritorio. «Tengo un proyecto de desarrollo residencial de lujo que sería perfecto para esta ubicación. Puedo ofrecerles el doble del valor catastral actual, con pago inmediato en efectivo». Las cifras en los documentos eran impresionantes. Sebastián notó que Delgado había hecho su tarea. Conocía exactamente el valor de cada metro cuadrado, había calculado los costos de demolición e incluso tenía proyecciones de rentabilidad que incluían un desarrollo de condominios de lujo llamado Acero Residencial. «Es una oportunidad única», agregó Remedios. «Podrían liquidar todas las deudas de la fábrica, compensar generosamente a los empleados por el cierre e invertir el resto en nuevos negocios sin los dolores de cabeza de la manufactura pesada». Sebastián estudió los documentos en silencio, pero su mente estaba procesando no solo las cifras, sino también las implicaciones. ¿Cómo había llegado Delgado a tener información tan detallada sobre la situación financiera de la empresa? ¿Y por qué Remedios parecía estar tan bien informada sobre los aspectos específicos del negocio inmobiliario? «Es una propuesta muy generosa», dijo finalmente, «pero necesito tiempo para analizarla. Y por supuesto, tendría que discutirla con mi padre antes de tomar cualquier decisión». Delgado asintió con comprensión profesional, pero Sebastián notó un destello de impaciencia en sus ojos. «Por supuesto, licenciado, pero me gustaría señalar que este tipo de oportunidades tienen ventanas de tiempo muy específicas. El mercado inmobiliario está en un momento óptimo, pero eso podría cambiar en las próximas semanas». Después de que Delgado se fuera, Sebastián se quedó solo con Remedios, quien parecía especialmente ansiosa por conocer su reacción. «¿Qué opinas?», preguntó ella. «Es exactamente el tipo de solución que necesitas. Limpia, rentable, sin complicaciones técnicas. Es muy conveniente», respondió Sebastián lentamente. «Tal vez demasiado conveniente». Remedios ladeó la cabeza con expresión confundida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que es extraño que un desarrollador inmobiliario aparezca con una propuesta tan detallada justo cuando estamos en nuestro momento más vulnerable, como si hubiera estado esperando exactamente esta situación». La conversación fue interrumpida por Carmen Elizondo, quien tocó la puerta antes de entrar. «Licenciado Morales,
Disculpe la interrupción. Paloma Vázquez está aquí y dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre la máquina alemana. Dice que ha encontrado algo importante. Sebastián miró a Remedios, quien había desarrollado una expresión que él no supo interpretar completamente, pero había algo en la manera en que sus facciones se habían endurecido que le resultó inquietante. «¡Que pase!», dijo Sebastián. «¿En serio?», preguntó Remedios. «Ahora, ¿no crees que sería mejor concentrarnos en opciones realistas?». Pero Paloma ya estaba entrando a la oficina, cargando un folder lleno de documentos y con una expresión de urgencia que contrastaba marcadamente con el ambiente de negocios inmobiliarios que había dominado la conversación anterior. «Señor Morales», dijo sin preámbulos, «creo que he encontrado la fuente de la interferencia y creo que alguien no quiere que la máquina funcione. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo». Sebastián sintió que algo fundamental estaba a punto de cambiar, mientras que Remedios se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma que amenazaba con revelar secretos que había estado muy cuidadosa en mantener ocultos. La acusación de Paloma cayó sobre la oficina como una bomba de tiempo que había estado contando regresivamente durante meses. Sebastián se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar, mientras que Remedios desarrolló una palidez que contrastaba dramáticamente con el maquillaje cuidadosamente aplicado. «¿Qué está insinuando exactamente?», preguntó Remedios, su voz controlada pero con un tono que Sebastián no había escuchado antes. Algo afilado y peligroso. Paloma desplegó sus documentos sobre el escritorio, ignorando completamente la tensión que había generado su declaración. Sus manos se movían con precisión científica mientras organizaba gráficos, horarios y diagramas que había preparado durante los últimos 3 días. «He estado documentando los patrones de interferencia», explicó, dirigiéndose principalmente a Sebastián. «No son aleatorios como pensábamos. Hay momentos específicos donde la interferencia aumenta dramáticamente y siempre coinciden con actividades específicas». Señaló hacia un gráfico que mostraba picos de actividad electromagnética correlacionados con horarios. «Mire esto, señor Morales. Cada martes y viernes a las 2:30 de la tarde, cuando llega el camión de mantenimiento de la empresa de seguridad electrónica, cada vez que revisan el sistema de alarmas del edificio administrativo, la máquina alemana desarrolla fallas críticas exactamente 40 minutos después». Sebastián se acercó para examinar los datos más de cerca. Los patrones eran innegables. Había una correlación perfecta entre las visitas de mantenimiento de seguridad y las fallas más severas de la CNC. «Pero eso no significa sabotaje», objetó Remedios, acercándose también. «Podría ser simplemente una coincidencia técnica, interferencia real de equipos de seguridad». «Eso pensé yo también al principio», interrumpió Paloma, volteando hacia una nueva página de documentación, «hasta que me di cuenta de que el sistema de seguridad que están manteniendo fue instalado apenas hace 8 meses, justo 2 semanas antes de que comenzaran los problemas con la máquina». La información impactó a Sebastián como un puñetazo. Recordaba perfectamente cuando se había instalado el nuevo sistema de seguridad en el edificio administrativo. Había sido una recomendación de Remedios, quien había argumentado que la empresa necesitaba modernizar sus medidas de protección. «¿Quién autorizó la instalación de ese sistema?», preguntó, aunque tenía la horrible sensación de que ya conocía la respuesta. Paloma consultó sus notas antes de responder. Según los registros de mantenimiento, la orden de instalación vino directamente de la Oficina de Gerencia Administrativa, firmada por... Hizo una pausa, mirando hacia Remedios. La señorita Remedios Castillo, en su calidad de consultora de operaciones, el silencio que siguió fue ensordecedor.
Sebastián se volteó lentamente hacia Remedios, cuya expresión había pasado de la sorpresa a algo que parecía peligrosamente cerca del pánico controlado. «Remedios, ¿puedes explicar esto? Es una coincidencia terrible», respondió ella, pero su voz había perdido la confianza característica. «Yo recomendé el sistema de seguridad porque era necesario, pero jamás se me habría ocurrido que pudiera interferir con el equipamiento de producción». Paloma se aclaró la garganta suavemente. «Señor Morales, hay algo más. He verificado la empresa que instaló el sistema de seguridad. Se llama Delgado Security Solutions. El nombre cayó sobre Sebastián como agua helada. Delgado, el mismo apellido del desarrollador inmobiliario que había aparecido mágicamente esa tarde con una propuesta de compra demasiado conveniente. «¿Ramón Delgado es dueño de la empresa de seguridad?», preguntó, dirigiendo la pregunta tanto a Paloma como a Remedios. «Según los registros públicos, sí», confirmó Paloma. «Delgado Security Solutions es una subsidiaria de Desarrollos Inmobiliarios Delgado». Sebastián se volteó hacia Remedios, quien ahora parecía estar respirando con cierta dificultad. «Remedios, necesito que me expliques exactamente cómo llegaste a recomendar una empresa de seguridad que resulta ser propiedad del mismo hombre que casualmente apareció hoy para comprarnos la fábrica». Yo no sabía», comenzó Remedios, pero su voz se quebró ligeramente. «Ramón me había mencionado que tenía una empresa de seguridad, pero nunca pensé». «Ramón te mencionó», interrumpió Sebastián. «¿Cuándo exactamente te mencionó eso? ¿Y desde cuándo conoces tan bien a Ramón Delgado?». Las preguntas se sucedían como dominós cayendo, revelando conexiones que Sebastián había sido demasiado confiado o demasiado enamorado para notar, pero ahora, con la evidencia desplegada frente a él y la presencia de Paloma como testigo, las coincidencias se habían vuelto imposibles de ignorar. Remedios se dirigió hacia la ventana, dándoles la espalda. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más dura, como si hubiera abandonado una actuación que había estado manteniendo durante meses. «Sebastián, el mundo de los negocios es más complicado de lo que tu familia romántica está dispuesta a aceptar. A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger los intereses de largo plazo, proteger los intereses o crear oportunidades de negocio». Remedios se volteó lentamente y por primera vez desde que la conocía, Sebastián vio su verdadero rostro, calculador, frío, sin ninguna de la calidez que había creído real. «Esta fábrica está condenada, Sebastián, con o sin mi intervención. La industria manufacturera tradicional está muriendo. Lo único que hice fue acelerar lo inevitable y asegurar que tu familia saliera beneficiada en lugar de quebrada». La confesión implícita flotó en el aire como humo tóxico. Paloma se quedó inmóvil, claramente abrumada por haber destapado algo mucho más grande de lo que había anticipado. Sebastián sintió que todo su mundo se reestructuraba en tiempo real, como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro sin saber que era actor en lugar de espectador. «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?», preguntó, su voz apenas audible. «Importa», respondió Remedios. «Lo que importa es que tienes una oportunidad de salir de esta situación con dignidad y dinero. O puedes seguir jugando al héroe industrial y perder todo cuando la empresa colapse de todas maneras». Paloma se aclaró la garganta nuevamente, recordándoles que había una tercera persona en la habitación. «Señor Morales, si me permite, creo que la máquina puede ser reparada. La interferencia puede eliminarse y los daños al sistema de control no son permanentes, pero necesito acceso completo al equipo y probablemente necesite que remuevan el sistema de seguridad de Delgado». Las palabras de Paloma representaban no solo una solución técnica, sino una elección fundamental. Sebastián podía aceptar la propuesta de Remedios y Delgado, cerrar la fábrica
despedir a 150 trabajadores y caminar hacia un futuro financieramente cómodo, pero moralmente comprometido, o podía apostar por las habilidades de una técnica de mantenimiento que había demostrado ver patrones que se habían escapado a todos los expertos, incluyendo a él mismo. Miró a Remedios, quien lo observaba con una mezcla de desafío y expectación, como si estuviera esperando que eligiera el camino pragmático que ella había trazado cuidadosamente. Después miró a Paloma, quien sostenía sus documentos con manos firmes, pero tenía en los ojos la vulnerabilidad de alguien que había arriesgado todo por decir la verdad. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo el futuro de la fábrica, sino también qué tipo de hombre sería por el resto de su vida. La confrontación que siguió fue como ver el derrumbe controlado de un edificio, inevitable, devastador, pero también curiosamente liberador. Sebastián despidió a Remedios esa misma noche, pero no antes de que ella hiciera una última jugada desesperada. Si crees que vas a arruinar años de planificación por los comentarios de una técnica de mantenimiento, estás más delusional de lo que pensaba, le dijo desde la puerta de la oficina, su compostura finalmente resquebrajada. Ramón no va a desistir así de fácil, y tu padre no va a estar contento cuando se entere de que rechazaste una oferta millonaria por seguir las fantasías de una muchacha que ni siquiera tiene título de ingeniería. La última frase fue como una bofetada dirigida tanto a Sebastián como a Paloma, quien había permanecido en silencio durante la discusión, pero que ahora se enderezó visiblemente. «Señorita Castillo», dijo Paloma con voz tranquila pero firme, «tengo título de Ingeniería Electrónica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que no tengo son las conexiones familiares para que ese título me abra puertas automáticamente». La información cayó sobre Sebastián como una revelación que recontextualizaba todo lo que había observado durante las últimas semanas. Paloma no era solo una técnica intuitiva, era una ingeniera completamente calificada, trabajando como técnica de mantenimiento debido a barreras sociales y de género que él había sido demasiado privilegiado para reconocer. Después de que Remedios se fuera, azotando la puerta con una fuerza que hizo vibrar las ventanas, Sebastián y Paloma se quedaron solos en la oficina con el peso de lo que acababa de suceder. «¿Por qué no me dijiste que eras ingeniera?», preguntó Sebastián, aunque inmediatamente se dio cuenta de que la pregunta contenía su propia respuesta. «¿Cuándo habría sido apropiado mencionarlo?», respondió Paloma con una sonrisa triste. «Durante los 3 años que llevo trabajando aquí sin que nadie me preguntara sobre mi formación académica. O tal vez cuando los supervisores me dijeron repetidamente que las técnicas de mantenimiento no leen manuales de ingeniería». Sebastián sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la resiliencia de Paloma, vergüenza por haber sido parte de un sistema que la había mantenido invisible durante tanto tiempo. «Bueno, ahora sí es apropiado preguntarlo», dijo. «¿Puedes realmente reparar la máquina?». Paloma se acercó a la ventana que daba hacia el taller, donde la CNC alemana seguía silenciosa bajo las luces nocturnas de la fábrica. «Puedo, pero va a requerir más que eliminar la interferencia. El sabotaje ha causado daños secundarios en el sistema de calibración. Necesito reconstruir parte del software de control y recalibrar manualmente cada eje de precisión. Es un trabajo de al menos una semana, trabajando prácticamente las 24 horas. ¿Qué necesitas? Acceso completo a la máquina sin interferencias de supervisores que cuestionen cada movimiento que haga. Un equipo pequeño de técnicos que estén dispuestos a seguir instrucciones sin prejuicios de género». Y hizo una pausa. «Necesito que confíes en mi criterio, incluso cuando tome decisiones que parezcan no convencionales». Sebastián no tuvo que pensar la respuesta. «Lo tienes, todo». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad frenética.
Sebastián tuvo que enfrentar no solo la resistencia interna de supervisores como Castellanos, sino también la presión externa creciente. Su padre llamaba cada pocas horas, cada vez más frustrado por los reportes sobre el experimento de su hijo. Ramón Delgado había comenzado a hacer llamadas a otros miembros de la junta directiva, sugiriendo que Sebastián había perdido la objetividad necesaria para manejar la crisis. Pero en el taller algo extraordinario estaba sucediendo. Paloma había transformado el área alrededor de la CNC alemana en lo que parecía una combinación de laboratorio de alta tecnología y taller artesanal. Tenía computadoras portátiles conectadas directamente al sistema de control, manuales técnicos desplegados sobre mesas improvisadas y herramientas de precisión organizadas con el cuidado de un cirujano preparando una operación compleja. Lo más notable, sin embargo, era la manera en que había logrado formar un equipo, 3 técnicos veteranos, hombres que habían trabajado en la fábrica durante décadas. Habían comenzado siguiendo sus instrucciones con escepticismo apenas disimulado, pero gradualmente habían desarrollado una admiración genuina por su comprensión técnica y su capacidad de liderazgo. Ingeniera Vázquez había comenzado a llamarla Roberto Moreno, el técnico más veterano. ¿Quiere que probemos la secuencia de calibración ahora? La frase simple marcó un cambio sísmico en la cultura de la fábrica. Por primera vez en años, una mujer era reconocida públicamente como autoridad técnica. Y por primera vez en su carrera profesional, Paloma experimentó lo que significaba que sus conocimientos fueran respetados sin cuestionamientos. Sebastián pasaba varias horas cada día observando el proceso, fascinado no solo por la complejidad técnica del trabajo, sino por la manera en que Paloma combinaba análisis riguroso con intuiciones que parecían casi artísticas. La veía tocar componentes con la misma reverencia con que un músico toca su instrumento, escuchando sonidos que otros no podían detectar, notando vibraciones que se escapaban a equipos de diagnóstico sofisticados. «Es como si hablara con la máquina», comentó Roberto una tarde. «Nunca he visto nada igual». Pero el verdadero momento de tensión llegó el jueves por la noche, cuando Paloma anunció que estaba lista para la prueba final. Había trabajado durante 18 horas consecutivas reconstruyendo el software de control, y ahora tenía que confiar en que meses de análisis y una semana de trabajo intensivo habían sido suficientes para devolver la vida a la máquina. Sebastián, Roberto y otros 2 técnicos se reunieron alrededor del panel de control mientras Paloma iniciaba la secuencia de arranque. Las luces se encendieron una por una, cada indicador verde representando un sistema que volvía a la vida después de meses de silencio. Pero entonces, cuando todo parecía estar funcionando perfectamente, las luces rojas comenzaron a parpadear de nuevo. El corazón de todos se detuvo. Paloma se acercó al panel, tocó la superficie con sus palmas, cerró los ojos, y durante un momento que se sintió eterno, pareció estar escuchando algo que los demás no podían percibir. Después sonrió. «No se preocupen», dijo. «Solo está recordando cómo funcionar». Y como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras, la máquina se estabilizó. Las luces rojas se apagaron, y por primera vez en meses, la CNC alemana comenzó a funcionar con el ritmo hipnótico de la precisión industrial perfecta. El sonido era como música. De la noticia de que la máquina había sido reparada, se extendió por la fábrica como fuego en pastizal seco. Para las 7 de la mañana del viernes, prácticamente todos los trabajadores de todos los turnos habían encontrado pretextos para pasar cerca del área donde la CNC alemana funcionaba con la suavidad de un motor suizo. El sonido que no habían escuchado durante meses, el ritmo constante del corte de precisión, se había convertido en la banda sonora de la esperanza renovada.
Sebastián llegó al taller para encontrar a Paloma rodeada por un grupo de técnicos y supervisores que hacían preguntas sobre aspectos específicos de la reparación. Lo que más le llamó la atención fue que muchos de los mismos hombres que habían cuestionado su autoridad una semana antes, ahora se dirigían a ella como ingeniera Vázquez, con un respeto genuino que no tenía nada de forzado. «Buenos días, ingeniera», la saludó Sebastián, usando conscientemente el título que había estado ausente durante demasiado tiempo. Paloma levantó la vista del reporte de calibración que había estado revisando y sonrió con una mezcla de satisfacción profesional y agotamiento físico evidente. «Buenos días, señor Morales. La máquina ha estado funcionando sin interrupciones durante 14 horas. Todos los parámetros están dentro de las especificaciones óptimas y hemos procesado exitosamente las órdenes atrasadas más complejas». Pero antes de que Sebastián pudiera responder, fue interrumpido por la llegada de un grupo que no esperaba ver. Su padre, Esteban Morales, acompañado por Ramón Delgado y dos hombres en trajes caros que obviamente eran abogados corporativos. El contraste era dramático. Mientras una mitad del taller celebraba la resurrección de la máquina y el salvamento de sus empleos, la otra mitad se había tensado por la presencia de figuras que representaban la posibilidad de que todo pudiera cambiar en cuestión de minutos. «Sebastián», dijo su padre con voz controlada pero cargada de autoridad, «necesitamos hablar. Ahora, la reunión que siguió en la oficina principal fue una de las más tensas en la historia familiar de los Morales». Esteban había llegado con documentos que mostraban las pérdidas acumuladas durante los meses de inactividad, proyecciones financieras que pintaban un futuro incierto, y la oferta de Delgado que representaba una salida limpia y rentable de una industria que él consideraba obsoleta. «Hijo, entiendo el orgullo de haber resuelto el problema técnico», dijo Esteban, mientras desplegaba gráficos financieros sobre la mesa. «Pero resolver un problema no borra las pérdidas que ya hemos sufrido, y no garantiza que no vayamos a enfrentar crisis similares en el futuro». Ramón Delgado se había mantenido en silencio durante la mayor parte de la reunión, pero ahora se inclinó hacia adelante con la sonrisa depredadora que Sebastián había aprendido a reconocer. «Licenciado Morales, padre, su oferta inicial sigue en pie. De hecho, estoy autorizado a incrementarla un 15% considerando las complicaciones recientes». El aumento era significativo, suficiente para tentar incluso a empresarios exitosos como los Morales, pero Sebastián había aprendido algo importante durante la última semana. Había diferencias de valor que no se podían medir en pesos y centavos. «¿Complicaciones recientes?», preguntó Sebastián. «¿Se refiere al sabotaje que su empresa de seguridad ejecutó durante meses?». La acusación directa cambió inmediatamente la dinámica de la reunión. Los abogados de Delgado intercambiaron miradas nerviosas, mientras que Esteban se volteó hacia su hijo con expresión de sorpresa y alarma. «Sabotaje, Sebastián. Esas son acusaciones muy graves». Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián explicó meticulosamente todo lo que Paloma había descubierto: las correlaciones temporales, las conexiones empresariales, la instalación estratégica del sistema de interferencia. Había traído copias de toda la documentación, incluyendo evidencia técnica que era imposible de refutar. Delgado intentó mantener su compostura, pero Sebastián notó el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan había sido expuesto completamente. «Licenciado, esas son especulaciones técnicas que podrían tener muchas explicaciones». «Señor Delgado», interrumpió Sebastián, «tengo documentos que muestran que usted instaló equipos de interferencia electromagnética en nuestra fábrica con el propósito específico de sabotear nuestra maquinaria más importante».
Eso no es especulación, es evidencia de un delito federal. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. Esteban Morales había construido su reputación empresarial sobre la base de la integridad y el trabajo duro. La idea de que alguien hubiera intentado manipularlo a través de sabotaje industrial era una afrenta personal que iba mucho más allá de consideraciones financieras. Ramón, dijo Esteban, con voz peligrosamente tranquila, creo que esta reunión ha terminado y creo que vas a necesitar mejores abogados después de que Delgado y su equipo se fueran, visiblemente derrotados y con la amenaza de acciones legales pendiendo sobre ellos. Padre e hijo se quedaron solos para una conversación que había estado años en desarrollo. Sebastián, tengo que preguntarte algo. Y necesito una respuesta honesta, dijo Esteban. ¿Crees realmente que esta fábrica tiene futuro? ¿O estás luchando por salvarla por razones emocionales? Sebastián había esperado esta pregunta y había pasado días preparando su respuesta. Papá, creo que esta fábrica tiene futuro porque tenemos gente como Paloma Vázquez trabajando aquí, ingeniera titulada, trabajando como técnica de mantenimiento durante 3 años porque nadie se tomó el tiempo de preguntarle qué sabía realmente. ¿Cuánto talento hemos estado desperdiciando por prejuicios? ¿Cuántas soluciones hemos pasado por alto porque vinieron de personas que no encajaban en nuestras expectativas? Esteban se acercó a la ventana que daba hacia el taller, donde podía ver a Paloma supervisando las operaciones de la máquina recién reparada, rodeada por un equipo de técnicos que claramente respetaban su liderazgo. ¿Y qué propones? Propongo que nombremos a Paloma como jefa de ingeniería y operaciones técnicas, que reorganicemos la estructura de la empresa para reconocer y aprovechar el talento real, independientemente de dónde venga, y que construyamos una cultura donde la competencia técnica sea más valorada que las conexiones sociales. Era una propuesta radical para una empresa tradicional. Pero Esteban había visto los resultados. La máquina funcionaba. Los empleados estaban motivados y su hijo había demostrado un tipo de liderazgo que no se enseña en las escuelas de negocios. ¿Crees que ella aceptaría? Sebastián sonrió por primera vez en semanas. Creo que Paloma Vázquez ha estado esperando esta oportunidad toda su vida. La pregunta no es si la aceptaría. La pregunta es si estamos listos para el tipo de cambios que puede traer. Esa tarde, cuando Sebastián le ofreció formalmente el puesto de jefa de ingeniería, Paloma se quedó inmóvil durante varios segundos, como si estuviera procesando no solo la oferta, sino también la validación profesional que representaba. ¿En serio?, preguntó finalmente. En serio, con el salario correspondiente, autoridad técnica completa y presupuesto para implementar las modernizaciones que consideres necesarias. Por primera vez desde que la conocía, Sebastián vio lágrimas en los ojos de Paloma, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una ingeniera que finalmente había encontrado el lugar donde su talento podía florecer sin restricciones. Acepto, dijo, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero implementar un programa de desarrollo técnico que identifique y promueva talento en todos los niveles, sin importar género, origen social o educación formal. Hay mucha gente trabajando aquí que tiene más potencial del que estamos reconociendo. Sebastián extendió su mano para sellar el acuerdo. Ingeniera Vázquez, creo que esa es exactamente la mentalidad que esta empresa necesita. Cuando se estrecharon las manos, ambos sabían que estaban iniciando algo mucho más grande que un simple cambio de personal. Estaban comenzando una transformación que cambiaría no solo la fábrica, sino también sus propias vidas de maneras que apenas comenzaban a imaginar. 6 meses después, la transformación de Acero Norte era visible desde cualquier ángulo. La productividad había aumentado un 30%, no solo porque la máquina alemana funcionaba perfectamente,
sino porque Paloma había implementado un programa de optimización que había revelado eficiencias ocultas en toda la línea de producción. Pero los cambios más significativos eran culturales. La fábrica había desarrollado una reputación en Monterrey como un lugar donde el talento técnico era reconocido y recompensado independientemente de su origen. Habían comenzado a recibir aplicaciones de ingenieros jóvenes, muchos de ellos mujeres, que buscaban un ambiente laboral donde sus habilidades fueran valoradas sobre las conexiones familiares. Paloma se había establecido rápidamente como una de las profesionales más respetadas del sector industrial regiomontano. Su enfoque de combinar análisis técnico riguroso con intuición práctica había resultado en innovaciones que otras empresas habían comenzado a estudiar y emular. Sebastián observaba estos cambios desde su oficina, ahora reorganizada para incluir un área de trabajo técnico, donde él y Paloma podían colaborar directamente en decisiones operativas. La dinámica de trabajo que habían desarrollado era eficiente y natural. Él manejaba los aspectos estratégicos y financieros, mientras que ella dirigía todas las operaciones técnicas con autoridad completa. Pero había algo más desarrollándose entre ellos, algo que había crecido gradualmente desde aquella primera conversación en la oficina hasta convertirse en una conexión que trascendía lo profesional. ¿Tienes planes para esta noche?, le preguntó Sebastián una tarde de viernes, después de revisar los reportes semanales de producción. Paloma levantó la vista de los planos de modernización que había estado estudiando, y Sebastián notó que sonrió antes de responder. «Depende. ¿Me estás invitando a cenar por razones de trabajo o por razones personales?» La pregunta directa era típica de Paloma, sin pretensiones, sin juegos sociales. Directa al punto, era una de las cualidades que más admiraba en ella. Esta manera de abordar tanto los problemas técnicos como las situaciones personales con honestidad transparente. «Definitivamente por razones personales», respondió. «En ese caso, acepto». Esa noche cenaron en un restaurante tradicional en el barrio antiguo de Monterrey, un lugar que Paloma había sugerido porque, según explicó, servía la mejor barbacoa de la ciudad en un ambiente que no requería pretensiones sociales. La conversación fluyó naturalmente entre anécdotas profesionales y detalles personales que habían comenzado a compartir durante los últimos meses. Sebastián había aprendido sobre la infancia de Paloma con su abuelo, sobre sus años universitarios trabajando medio tiempo para pagar sus estudios, sobre las frustraciones y pequeñas victorias que habían marcado su carrera profesional. Paloma, a su vez, había descubierto que debajo de los privilegios obvios de Sebastián había un hombre que genuinamente valoraba la competencia y la integridad sobre las ventajas sociales que había heredado. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?», le preguntó Paloma mientras compartían un postre de 3 leches. Que nunca tengo que fingir que sé menos de lo que realmente sé para proteger el ego masculino». Sebastián se rió, pero también reconoció la seriedad detrás del comentario. «Tenías que hacer eso en trabajos anteriores, todo el tiempo. Aprendí muy temprano que ser demasiado competente técnicamente como mujer podía ser más problemático que útil. Era más fácil dejar que los hombres pensaran que habían llegado a las soluciones por sí mismos. Eso debe haber sido frustrante. Era supervivencia profesional». Pero ahora, hizo una pausa, mirándolo directamente. «Ahora puedo ser exactamente quien soy, saber exactamente lo que sé. Y eso no solo es aceptado, sino valorado». La conversación continuó hasta tarde en la noche, caminando por las calles del centro histórico bajo las luces doradas que convertían la ciudad en algo mágico. Sebastián se dio cuenta de que estaba experimentando algo que nunca había tenido con Remedios ni con ninguna de las mujeres de su círculo social anterior. Una conexión basada en respeto mutuo, admiración genuina y una
compatibilidad intelectual que hacía que cada conversación fuera estimulante. Cuando finalmente la acompañó a su casa, un pequeño departamento cerca de la universidad que había decorado con libros técnicos, plantas y muebles sencillos pero elegantes. Ambos sabían que algo importante había cambiado entre ellos. ¿Te gustaría pasar?, preguntó Paloma. Puedo preparar café y tengo algunos planos de expansión para la fábrica que podrían interesarte. Sebastián sonrió ante la manera característica en que ella había mezclado lo personal con lo profesional, creando una invitación que era simultáneamente íntima y práctica. Me encantaría. Pasaron las siguientes 3 horas revisando los planos de Paloma para una posible expansión de la planta, pero también hablando sobre sueños, metas y la manera en que sus historias personales se habían entrelazado de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Cuando Sebastián finalmente se fue, cerca de las 2 de la mañana, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible pero significativa. Lo que había comenzado como una colaboración profesional se había transformado en algo mucho más profundo. Un partnership que combinaba compatibilidad intelectual, respeto mutuo y una atracción creciente que se basaba en admiración genuina en lugar de conveniencias sociales. Al día siguiente, en la oficina, trabajaron juntos con una fluidez que parecía casi coreografiada. Sus colegas notaron la sincronización natural con que abordaban los problemas, la manera en que se complementaban mutuamente sin competir por autoridad. Roberto Moreno, el técnico veterano que había sido uno de los primeros en reconocer la competencia de Paloma, comentó durante el almuerzo que nunca había visto una sociedad de trabajo tan efectiva. Es como si fueran 2 mitades de la misma mente empresarial, le dijo a otro técnico. Él entiende los números y la estrategia, ella entiende las máquinas y la gente, y los dos entienden lo que realmente importa. La observación era perceptiva. Sebastián y Paloma habían desarrollado un estilo de liderazgo conjunto que combinaba visión estratégica con competencia técnica, respeto por las tradiciones familiares con apertura a innovaciones, y ambición empresarial con responsabilidad social hacia los trabajadores. Pero lo más notable era la manera en que su colaboración profesional había creado las condiciones para una relación personal basada en igualdad real. No había desequilibrios de poder que comprometieran la autenticidad de sus sentimientos. No había diferencias de competencia que crearan resentimientos ocultos. Era una partnership en el sentido más profundo de la palabra, tanto en el aspecto profesional como en el personal, construida sobre cimientos de respeto mutuo y admiración genuina que prometían ser mucho más duraderos que las atracciones superficiales o las conveniencias sociales que habían definido las relaciones anteriores de ambos. De que el primer aniversario de la reparación de la máquina alemana se celebró con una fiesta especial en la fábrica. Había sido un año de transformaciones que nadie habría podido prever. Acero Norte no solo había recuperado su posición en el mercado, sino que se había convertido en una referencia de innovación industrial en el noreste mexicano. Paloma había implementado sistemas de eficiencia que habían reducido los desperdicios en un 40%. Había desarrollado programas de capacitación técnica que habían elevado las habilidades de todo el personal. Y había establecido protocolos de mantenimiento predictivo que prácticamente eliminaron las fallas inesperadas de maquinaria. Pero más allá de los logros técnicos, había creado una cultura organizacional donde el mérito técnico era el criterio principal de evaluación. La fábrica había contratado 5 ingenieras jóvenes. Había promovido a varios técnicos a posiciones de supervisión basándose puramente en competencia y había establecido alianzas con universidades locales para programas de prácticas profesionales. Sebastián, por su parte,
Había demostrado habilidades de liderazgo que habían sorprendido incluso a su padre. Había aprendido a combinar la visión estratégica familiar con una sensibilidad social que reconocía el valor del talento independientemente de su origen. Su enfoque de gestión había atraído la atención de otras empresas del sector que habían comenzado a estudiar el modelo Acero Norte como ejemplo de modernización exitosa. Pero el verdadero triunfo había sido personal. La relación entre Sebastián y Paloma había evolucionado naturalmente desde la colaboración profesional hasta una sociedad de vida que combinaba amor genuino con respeto intelectual profundo. Habían aprendido a navegar las diferencias de origen social sin que éstas comprometieran la autenticidad de su conexión. La familia de Sebastián había aceptado a Paloma no como una concesión social, sino como una incorporación valiosa que había enriquecido tanto la empresa como la vida de su hijo. Esteban Morales había desarrollado una admiración genuina por su capacidad técnica y su integridad personal. «Hijo», le había dicho una tarde, «tu abuelo habría estado orgulloso de ver cómo has encontrado una compañera que comparte nuestros valores de trabajo duro y honestidad, pero que también aporta perspectivas que nosotros nunca habríamos considerado». La celebración del aniversario incluyó discursos de agradecimiento, reconocimientos especiales para los trabajadores que habían contribuido a la transformación, y una ceremonia donde Paloma fue oficialmente reconocida como Ingeniera del Año por la Cámara de la Industria de Nuevo León. Pero el momento más emotivo llegó cuando Roberto Moreno, en nombre de todos los trabajadores, le entregó a Paloma una placa conmemorativa que había sido fabricada en la misma máquina alemana que ella había reparado. «Ingeniera Vázquez», dijo Roberto con voz ligeramente quebrada por la emoción, «usted no solo arregló una máquina, nos devolvió la dignidad de nuestro trabajo y nos enseñó que el talento puede venir de cualquier lugar, pero siempre se reconoce cuando se le da la oportunidad». Paloma recibió la placa con lágrimas en los ojos, recordando las palabras de su abuelo sobre las máquinas que hablan y las personas que saben escucharlas. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y la fábrica volviera al silencio nocturno, Sebastián y Paloma se quedaron solos en el taller, caminando entre las máquinas que ahora funcionaban con la perfección de una sinfonía mecánica. «¿Te acuerdas del día que me dijiste que la máquina estaba confundida?», preguntó Sebastián. Paloma sonrió, tocando suavemente el panel de control de la CNC alemana, que respondió con luces verdes estables. «Sí, me acuerdo. Estaba recibiendo información contradictoria y no sabía en qué confiar. Creo que yo estaba igual», admitió Sebastián. «Recibía mensajes contradictorios sobre lo que era importante en la vida, sobre el éxito, sobre las relaciones. No sabía en qué confiar hasta que conocí a alguien que me enseñó a escuchar realmente». Se acercó a ella, tomando sus manos que olían ligeramente a aceite de máquina y metal limpio, aromas que había aprendido a asociar con competencia, honestidad y trabajo significativo. «Paloma, ¿te casarías conmigo?» La propuesta no llegó con anillos caros o escenarios románticos elaborados. Llegó en un taller industrial, entre máquinas que funcionaban gracias al talento de ella y la disposición de él para reconocer ese talento. Era perfectamente apropiado para una pareja que había construido su conexión sobre cimientos de trabajo compartido y respeto mutuo. «¿En serio?», preguntó ella usando la misma frase que había utilizado cuando él le ofreció el trabajo de jefa de ingeniería. «¿En serio? Entonces sí, pero tengo una condición». Sebastián se rió, reconociendo el patrón de sus negociaciones anteriores. «¿Cuál? Quiero que nuestro matrimonio funcione con la misma precisión que esa máquina, comunicación clara, mantenimiento constante y nunca dar por sentado que las cosas van a funcionar automáticamente». «Ingeniera Vázquez,
dijo Sebastián, besándola suavemente. Creo que ese es exactamente el tipo de planificación a largo plazo que necesitamos. Cuando finalmente salieron de la fábrica esa noche, la máquina alemana siguió funcionando con su ritmo constante, procesando órdenes con la perfección que solo era posible cuando cada componente cumplía exactamente su función diseñada. Era una analogía apropiada para lo que Sebastián y Paloma habían construido. Una partnership donde cada persona contribuía sus fortalezas únicas hacia objetivos compartidos, creando algo mucho más efectivo y hermoso que la suma de sus partes individuales. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Expansiones de la fábrica, innovaciones técnicas, una familia que criarían con valores de trabajo duro y apertura al talento, y un modelo de éxito empresarial que demostraba que las mejores soluciones surgen cuando se reconoce y valora la competencia independientemente de su origen. Pero por ahora, era suficiente saber que habían encontrado algo que muchas personas buscan durante toda su vida, una conexión basada en admiración mutua, respeto profundo y la satisfacción de construir algo significativo juntos. En el taller silencioso, la máquina siguió su trabajo nocturno, como un corazón mecánico latiendo constantemente, recordándoles que las cosas más importantes funcionan mejor cuando son cuidadas por personas que realmente entienden su valor. Tate, 5 años después de aquel día, cuando Paloma tocó por primera vez el panel de control de la máquina alemana. La historia había llegado a un punto donde los finales se convierten en nuevos comienzos. La ceremonia de matrimonio se había celebrado en los jardines de la fábrica, transformados para la ocasión en un espacio que combinaba elegancia tradicional con el orgullo industrial que definía la identidad de la pareja. Entre los invitados estaban desde miembros de la alta sociedad regiomontana hasta técnicos veteranos y sus familias, creando una celebración que reflejaba la manera en que Sebastián y Paloma habían logrado unir mundos que tradicionalmente habían permanecido separados. Roberto Moreno había sido el padrino de honor de Paloma, en reconocimiento de haber sido el primer hombre en la fábrica que la había tratado como ingeniera antes de que fuera oficialmente reconocida como tal. Su discurso durante la recepción había resumido perfectamente la transformación que habían presenciado todos. Hace 5 años, veíamos una máquina rota y una empresa en crisis. Hoy vemos una familia empresarial que ha demostrado que cuando se reconoce y respeta el talento real, todos ganamos. La empresa, los trabajadores y la comunidad. Acero Norte se había convertido en un modelo de éxito empresarial estudiado en universidades y replicado por otras compañías. La fábrica había triplicado su producción, había expandido sus operaciones a 3 plantas adicionales y había establecido un programa de becas para estudiantes de ingeniería que combinaba apoyo financiero con prácticas profesionales reales. Paloma había sido invitada a dar conferencias en congresos internacionales sobre innovación industrial y liderazgo técnico. Su enfoque de combinar análisis riguroso con intuición práctica había inspirado una nueva generación de ingenieros que veían la competencia técnica y la sensibilidad humana como aspectos complementarios, no contradictorios. Sebastián, por su parte, había desarrollado un estilo de liderazgo empresarial que equilibraba visión estratégica con responsabilidad social. Acero Norte se había convertido en una de las empresas más respetadas de Monterrey, no solo por su éxito financiero, sino por su contribución al desarrollo de talento local y su compromiso con prácticas laborales equitativas. Pero el logro más significativo había sido personal. Habían creado una vida juntos que demostraba que el amor más duradero surge cuando 2 personas se admiran mutuamente, no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por la manera en que esas diferencias se complementan para crear algo más fuerte y hermoso.
Su casa, ubicada en un barrio tranquilo de Monterrey, reflejaba perfectamente su personalidad combinada. Espacios que combinaban elegancia discreta con funcionalidad práctica, una biblioteca llena de libros técnicos y literatura clásica, un jardín donde Paloma experimentaba con sistemas de riego automatizados y un pequeño taller donde ambos trabajaban en proyectos personales durante los fines de semana. Habían aprendido a navegar las diferencias de origen social sin que éstas afectaran la autenticidad de su relación. La familia de Sebastián había aceptado completamente a Paloma, reconociendo que había enriquecido no solo la vida de su hijo, sino también la cultura familiar con perspectivas que nunca habían considerado. Y Paloma había desarrollado la confianza para moverse cómodamente en círculos sociales que una vez la habían intimidado, manteniendo siempre su autenticidad personal, mientras construía relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de conveniencias sociales. En la fábrica, la máquina alemana seguía funcionando con la perfección que solo era posible cuando era cuidada por personas que entendían tanto su funcionamiento técnico como su importancia para la comunidad que dependía de ella. Se había convertido en algo más que equipamiento industrial. Era un símbolo de lo que se puede lograr cuando se reconoce el talento independientemente de su origen y se le dan las herramientas necesarias para florecer. Una tarde, mientras revisaban los planos para la cuarta expansión de la fábrica, Paloma hizo una pausa en su trabajo y miró a Sebastián con la sonrisa que él había aprendido a reconocer como precursora de ideas importantes. ¿Sabes qué he estado pensando? Que creo que es tiempo de comenzar a enseñar lo que hemos aprendido, no solo a través de conferencias o publicaciones, sino creando un programa formal que prepare a la próxima generación de líderes empresariales y técnicos. La idea era ambiciosa, pero perfectamente alineada con los valores que habían desarrollado juntos. Crear oportunidades para que otros experimentaran el tipo de reconocimiento y desarrollo profesional que había transformado sus propias vidas. Estás hablando de una escuela. Estoy hablando de un instituto de liderazgo industrial que combine formación técnica rigurosa con desarrollo de habilidades de gestión humana. Un lugar donde se enseñe que la competencia técnica y la sensibilidad social no son contradictorias, sino complementarias. Sebastián se acercó a la ventana que daba hacia el taller, donde una nueva generación de técnicos e ingenieros trabajaba con la competencia y dignidad que Paloma había ayudado a establecer como estándar en la empresa. Instituto Aurelio Vázquez, dijo, en honor a tu abuelo. Paloma sintió lágrimas en los ojos, recordando las lecciones sobre escuchar las máquinas y reconocer el talento que había recibido en aquel pequeño taller mecánico tantos años atrás. Creo que le habría gustado saber que sus enseñanzas iban a llegar tan lejos esa noche, mientras caminaban por los jardines de su casa bajo las estrellas que brillaban sobre Monterrey. Hablaron sobre planes y sueños que se extendían décadas hacia el futuro. Habían aprendido que los mejores proyectos son aquellos que trascienden el éxito individual para crear valor duradero para las comunidades. La máquina alemana seguía funcionando en la fábrica, procesando órdenes con la precisión que había hecho famosa a Acero Norte en mercados internacionales. Pero más importante que su funcionamiento mecánico era lo que representaba. La prueba de que cuando se combina conocimiento técnico con integridad personal, cuando se reconoce el talento independientemente de su origen y cuando se valora la competencia sobre las conveniencias sociales, se pueden lograr transformaciones que benefician a todos. Sebastián y Paloma habían encontrado algo que muchas personas buscan durante toda su vida: una partnership basada en admiración mutua, respeto profundo y la satisfacción de construir algo significativo juntos. Su historia demostraba que el amor más duradero surge no de la conveniencia o la similitud,
sino del reconocimiento mutuo de cualidades que se complementan para crear algo más fuerte y hermoso que la suma de sus partes individuales. En el silencio nocturno de Monterrey, con el sonido distante de las máquinas que seguían trabajando en la fábrica, representaban la continuidad de un legado que había comenzado cuando una joven ingeniera tocó un panel de control y cambió no solo el destino de una máquina, sino el curso de múltiples vidas. Era un final que era también un comienzo, porque las mejores historias son aquellas que inspiran nuevas historias, y los mejores legados son aquellos que crean las condiciones para que otros escriban sus propios capítulos de transformación y esperanza. ¿Conoces a alguien cuyo talento ha sido subestimado por prejuicios? Esta historia nos recuerda que las soluciones más brillantes a veces vienen de donde menos esperamos. Comparte si crees que el verdadero liderazgo consiste en reconocer y valorar la competencia,